En 1066, un acontecimiento histórico marcó un antes y un después en la historia de Inglaterra. La batalla de Hastings, librada el 14 de octubre de ese año, fue el choque decisivo entre las fuerzas normandas, lideradas por Guillermo el Conquistador, y el ejército anglosajón del rey Haroldo II. Lo que parecía ser una batalla de conquista se transformó en una guerra mística, donde lo divino y lo terrenal se entrelazaron, y el destino de una nación se selló por el filo de la espada. La batalla de Hastings no solo fue una guerra por el trono de Inglaterra, sino también una lucha marcada por presencias celestiales que, según las leyendas, ayudaron a guiar las fuerzas invasoras. Se dice que, durante la contienda, el ejército de Guillermo el Conquistador fue bendecido por una aparición celestial, un ángel que, con su presencia, otorgó la victoria a los normandos. Sin embargo, la verdadera naturaleza de esta aparición y el significado de los eventos que rodearon la batalla siguen siendo un misterio. ¿Fue realmente una intervención divina, o fue simplemente el producto de una mente cautivada por el caos de la guerra? Hoy, desentrañaremos no solo los detalles de la famosa batalla, sino también las leyendas que la rodean, explorando los mitos y las teorías sobre la aparición del ángel, y cómo este supuesto milagro pudo haber cambiado el curso de la historia para siempre. Para entender la magnitud de la batalla de Hastings, debemos retroceder a los eventos que precedieron esta guerra. En 1066, Inglaterra estaba en una situación de incertidumbre política. El rey Eduardo el Confesor, que había reinado en Inglaterra durante más de 20 años, murió sin dejar un heredero claro al trono. Esto desató una serie de reclamaciones al trono, entre las que destacaban tres figuras: Haroldo II, el hermano político de Eduardo; Guillermo de Normandía, un líder militar formidable; y Harald Hardrada, rey de Noruega. Haroldo II fue elegido como rey tras la muerte de Eduardo, pero su ascensión fue disputada por Guillermo, quien afirmaba que tenía derecho al trono debido a una promesa hecha por Eduardo antes de su muerte. Mientras tanto, Harald Hardrada, el rey vikingo, también buscaba reclamar la corona, lo que convirtió a Inglaterra en un hervidero de intrigas, reclamaciones y conflictos. Así, tres ejércitos se dirigían hacia un enfrentamiento inevitable, pero lo que nadie esperaba era la fuerza mística que acompañaría a uno de estos ejércitos. El ejército de Guillermo partió de Normandía con la intención de invadir Inglaterra y reclamar el trono para sí mismo. Guillermo, conocido por su capacidad militar y su ambición, sabía que la victoria no sería fácil, pero lo que no sabía era que su ejército estaría a punto de recibir la ayuda de fuerzas que iban más allá de lo terrenal. En la primavera de 1066, Guillermo reunió un ejército de más de 7.000 hombres, caballeros, arqueros, infantería y tropas especializadas, todos preparados para la invasión de Inglaterra. Guillermo estaba decidido a ganar, no solo por su derecho al trono, sino por su deseo de consolidar el poder de los normandos en toda Europa. El ejército normando navegó por el Canal de la Mancha, cruzando a la costa sur de Inglaterra, en Pevensey, con el propósito de lanzar su ataque sobre el reino anglosajón. Pero el camino hacia la batalla fue largo, y la espera fue aún más dolorosa. Los normandos encontraron una resistencia significativa, no solo de las fuerzas inglesas de Haroldo II, sino también de las tensiones internas que creaban dudas sobre la legitimidad de la invasión. Guillermo tuvo que enfrentar varios desafíos, desde la organización del ejército hasta las dificultades logísticas de una guerra tan distante de su hogar en Normandía. Mientras tanto, Haroldo II de Inglaterra también se preparaba para la lucha. Tras derrotar a Hardrada en la batalla de Stamford Bridge, Haroldo marchó apresuradamente hacia el sur, para encontrarse con el ejército invasor de Guillermo. La escena estaba lista para la confrontación final, y lo que sucedió en los campos de Hastings cambiaría el destino de toda una nación. El 14 de octubre de 1066, los ejércitos de Guillermo el Conquistador y Haroldo II se encontraron en los campos de Hastings, en el sur de Inglaterra. La batalla se libró en una mañana lluviosa y sombría, con las fuerzas inglesas posicionadas en una colina, en un terreno elevado. Haroldo II y sus hombres, cansados por la batalla de Stamford Bridge y la larga marcha hacia el sur,
tomaron una posición defensiva, pero lo que no sabían era que las fuerzas del destino se aliarían con los invasores. La batalla fue brutal. Los normandos, con su caballería y su astucia táctica, comenzaron a presionar a las fuerzas anglosajonas. La lucha fue feroz, y, a medida que el día avanzaba, los dos ejércitos se enfrentaron en un combate sangriento y agotador. Las fuerzas de Haroldo luchaban con valentía, pero la superioridad de los normandos pronto comenzó a ser evidente. En medio del caos, algo extraordinario ocurrió. Según las leyendas, en el calor de la batalla, un extraño fenómeno sucedió. Durante una tormenta, muchos testigos afirman haber visto una figura celestial sobre el campo de batalla. Algunos dicen que era un ángel, otros describen una luz brillante que iluminó a las fuerzas normandas, dándoles una ventaja en el combate. Esta visión fue interpretada por muchos como un signo divino, como una señal de que las fuerzas de Guillermo estaban destinadas a prevalecer. ¿Fue realmente una manifestación celestial, o simplemente una ilusión alimentada por el estrés y el caos de la batalla? Al final, las fuerzas de Guillermo lograron una victoria decisiva. Haroldo II cayó en la batalla, y con él, la resistencia anglosajona a la invasión normanda se desmoronó. La victoria de Guillermo en Hastings marcó el comienzo de la conquista de Inglaterra, un evento que cambiaría para siempre la historia del país. La victoria de Guillermo, el Conquistador en Hastings, no solo fue una victoria militar, sino también un cambio radical en el curso de la historia. Guillermo se coronó rey de Inglaterra, y con su ascenso al poder, comenzó a remodelar la sociedad inglesa, introduciendo el sistema feudal normando y cambiando para siempre la cultura, el lenguaje y la estructura política del país. Pero lo más intrigante de esta batalla no es solo la victoria en sí, sino las fuerzas invisibles que algunos creen que jugaron un papel en ella. La aparición de un ángel, ya sea un mito o una manifestación real, se ha convertido en una de las leyendas más fascinantes de la historia militar. ¿Fue la victoria de Guillermo simplemente una cuestión de táctica militar, o hubo algo más grande en juego en ese día fatídico? La batalla de Hastings y la victoria de Guillermo, el Conquistador, siguen siendo uno de los momentos más decisivos de la historia inglesa. A lo largo de los siglos, su legado ha sido contado una y otra vez, en crónicas y leyendas, como un símbolo de la conquista, la ambición y el destino. Pero, lo que perdura en la memoria colectiva no es solo la batalla en sí, sino el misterio de lo que ocurrió ese día en el campo de batalla. La aparición celestial, esa visión que iluminó a los normandos durante la batalla, sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue un signo divino, otros sugieren que fue simplemente un producto de la imaginación colectiva, alimentada por el caos de la guerra. Pero independientemente de su naturaleza, esta historia ha perdurado a lo largo del tiempo, alimentando la fascinación por los eventos sobrenaturales y su relación con los grandes momentos históricos. Así, la batalla de Hastings no es solo una victoria militar, sino también un misterio que sigue desafiando las explicaciones racionales. ¿Fue realmente el destino de Inglaterra sellado por un ángel, o simplemente un giro de la historia, que desafió todas las expectativas? La respuesta, como tantos otros grandes misterios, podría nunca ser conocida, pero lo que es seguro es que la historia de Hastings perdurará, como un testamento de lo que sucede cuando lo terrenal se encuentra con lo celestial. La batalla de Hastings y la victoria de Guillermo el Conquistador marcan un punto crucial en la historia de Inglaterra. Sin embargo, lo que realmente perdura en la memoria colectiva es la presencia misteriosa de lo divino en ese campo de batalla. ¿Fue realmente un ángel quien intervino en el destino de la batalla, o fue una manifestación de la mente humana, un producto de la desesperación y el caos de la guerra? A lo largo de los siglos, la historia de la aparición celestial se ha convertido en una leyenda que desafía la lógica, un testimonio de cómo la humanidad busca siempre respuestas más allá de lo visible. Este misterio no solo plantea preguntas sobre la realidad de los eventos en el campo de batalla, sino también sobre cómo la historia se ve a través del prisma de lo sobrenatural. A lo largo de los siglos, los grandes misterios de la humanidad han sido alimentados por la necesidad de encontrar significados más profundos en los sucesos extraordinarios. El zorro de Abadía, las luces de los ovnis, y ahora, el ángel de Hastings,
son solo algunas de las muchas historias que siguen desafiando nuestra comprensión del mundo. Estas leyendas persisten porque nos recuerdan que, a pesar de nuestro progreso y conocimiento, siempre habrá fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Tal vez nunca sepamos la verdad detrás de la aparición celestial en Hastings, y tal vez esa sea la esencia misma del misterio humano, la necesidad de creer en lo inexplicable, en lo sobrenatural, en lo que no podemos controlar. La historia de Guillermo el Conquistador y su victoria, aunque marcada por la fuerza y la ambición, también está impregnada de esa misma fascinación por lo desconocido que sigue guiando a la humanidad a lo largo de los siglos. Y así, mientras nos enfrentamos a los misterios de nuestro tiempo, la batalla de Hastings sigue siendo un recordatorio de que, a veces, el mayor misterio es el propio destino, y cómo, en algunos momentos, fuerzas ajenas a nuestra comprensión parecen decidir el curso de nuestra historia. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.